Hola, mi nombre es Carlos Baraza y voy a presentar mi trabajo para la asignatura de Robótica Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se trata de un simulador del robot industrial de ABB IRB 2400. Bueno, aquí podemos ver el robot en concreto y bueno, doy paso a la explicación. En primer lugar, ejecutamos MATLAB en modo administrador para instalar de forma correcta el programa. Bien, una vez dentro del propio Workspace, nos vamos a la carpeta donde hayamos descomprimido el proyecto. Entonces vemos que tenemos una función llamada instalar. Si la ejecutamos, vemos que instala el toolbox dentro de la carpeta de toolbox y dentro de su propia carpeta llamada IRB. También la incluye dentro del path. Por esos dos motivos es por los que necesitamos tener acceso al administrador. Ahora podremos ejecutarlo en modo normal. Bueno, en segundo lugar vamos a ejecutar el IDE, que nos va a permitir ver de forma más intuitiva el robot. Bien, se carga el IDE y aquí aparece el robot. Bueno, como vemos tenemos varios controles. Desde este punto podemos ver los controles de todas las articulaciones. Por otro lado, aquí se explica un poco brevemente cómo se controla el robot. En este caso es con el teclado numérico, de forma que con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 vamos moviéndonos y con el 7 y el 8 cambiamos de modo, por así decir. Sin más lugar, vemos cómo se desplaza, presionando 5 y 2, 5, 2, y va desplazándose por los ejes cartesianos. Vemos, por ejemplo, si nos saliéramos del límite, en este caso vemos que el robot no puede girar más, no puede moverse a este punto manteniendo la orientación, de forma que tendríamos que girar la orientación. Vemos que aparece aquí un error 0,1 y el punto fuera de volumen de trabajo. Entonces, bueno, cambiamos de modo y giramos con el 8, cambiamos de modo, podemos presionar el 7 y ya podemos seguir desplazándonos. Si llegáramos a un punto en el que el robot no pudiera girar más, porque una de las articulaciones puede llegar al máximo de 180 grados, como puede ser la articulación 1, vemos que está casi en el borde, el robot industrial daría la vuelta del simulador para alcanzar la posición nueva, de forma que podríamos continuar. Vemos que sigue dando errores, entonces volvemos a girar nuestra orientación. También podemos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. Volvemos a girar, por ejemplo, y tendremos una posición parecida. Entonces hemos dado la vuelta completa. Vamos a seguir bajando y subiendo. Aquí abajo podemos ver la matriz homogénea. Y bueno, por ejemplo, ahora vamos a enseñar si presionamos en el botón de Show Trajectories, cada vez que se produzca un desplazamiento, se actualizará esta figura nueva que aparece con la trayectoria del movimiento. Vemos, por ejemplo, en este caso han pasado 0,2 segundos, muy poquito para ver la trayectoria. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí 2 segundos en tiempo mínimo, cada desplazamiento a partir de este momento tardará 2 segundos. 2 segundos para un incremento tan... Aquí pone el incremento, podemos aumentarlo con el plus, con el más. Presionamos más, por ejemplo, un incremento de 600, que sea un poco más. Y ya el robot se moverá siguiendo esas trayectorias. Y aparece la trayectoria, vemos que son spline, son trayectorias articulares, posiciones articulares, velocidades articulares y aceleraciones articulares. Entonces vemos que son en spline cúbicos, porque si fueran spline quínticos en este caso, aquí aparecería una trayectoria de cúbica. En este caso son líneas rectas. Trayectorias lineales en la aceleración. Bueno, podríamos identificar cualquiera de las articulaciones aquí.
Entonces, a ver, por ejemplo, otra cosa interesante sería, bueno, mandamos el robot al punto de reposo y aquí podríamos irnos, por ejemplo, a una posición en forma de línea recta. En este caso, por ejemplo, nos podemos ir a la posición 1000 en el eje de las X, o sea, en esta posición, 0 en el eje de las Y, que sería este, y en el eje de las Z, 50. Nos vamos a ese punto. Vemos como el robot se va directamente, casi sin hacer ningún tipo de cálculo. Eso es porque la TCI fue realizada simbólicamente. Bueno, una vez aquí limpiamos el historial de trayectorias y, por ejemplo, vamos a hacer este sencillo ejemplo. Va a atravesar todos estos puntos que están marcados y recortará una especie de ventana. Vemos que aparece la ventana y el robot la recorta. Siguiendo la línea recta, con la orientación de la Z apuntando en las X positivas. Entonces, bueno, borramos el historial, nos vamos por ejemplo a Home otra vez y ahora vamos a hacer una demostración. En este caso vemos que el robot va a atravesar en línea recta una estrella de David, está recortando una estrella de David. Por ejemplo, para una ventana o para lo que fuera, para dibujarlo simplemente. Y bueno, pues nos borramos el historial. Entonces, otra opción interesante podría ser la modificación del robot desde el propio workspace. Bueno, lo ponemos aquí para que se vea un poco más claro. Y vemos que aquí, bueno, van apareciendo los errores dentro del workspace y aquí en las variables que tenemos ha aparecido una variable llamada R. La variable llamada R realmente es el robot, es la instancia de nuestro robot. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos que el robot se fuera a una posición, yo que sé, a la posición de reposo, por ejemplo, pues sería muy sencillo. Decimos vete a la posición, al punto y la transformada cinemática directa que le damos como parámetro el punto, las coordenadas articulares, en este caso la 0000, que va a ser la coordenada correspondiente al reposo, a lo que he denominado home. Por ejemplo, decimos que se vaya en 5 segundos. Entonces, bueno, se lo decimos y vemos como el robot se traslada hasta la posición deseada. Y en fin, bueno, otra opción, por ejemplo, podríamos salirnos de aquí. Si quisiéramos crear una nueva instancia de robot, nos limpiamos esto y, por ejemplo, queremos crear una nueva instancia. Llamamos IRB, tal, esta es la única, llamamos al constructor de la clase. Vemos que aparece eso, que corresponde a las cargas de cada uno de los modelos, de los STL. Entonces, bueno, pues lo fijamos y el mismo procedimiento. Si quisiéramos, por ejemplo, trasladarlo hasta un punto en concreto, pues no. Nos vamos, por ejemplo, hasta, le ponemos así, en 10 segundos para que se vea bien. Pues bueno, lo mandamos y durante 10 segundos estará moviendo hasta la posición deseada. En este caso hemos girado solamente pi medios en la primera articulación correspondiente a la de la base. Bueno, pues ahora si quisiéramos, por ejemplo, enviarlo a la misma posición, pero bueno, a la misma posición simétrica, disimétrica, por ejemplo, menos 2, menos pi medios en 2 segundos. Vemos cómo se desplaza. Bueno, es interesante también saber, por ejemplo, qué opciones tiene esto. Realmente aquí, por ejemplo, podríamos ver cuál es la matriz homogénea del estado actual. Aquí tenemos la matriz homogénea del estado actual y tiene más posibilidades. Yo qué sé, podríamos saber cuál es la figura del robot para determinadas situaciones, mandarlo en línea recta a otro punto, habilitar las trayectorias o deshabilitarlas.
Incluso podríamos hacer bueno, hay muchos más ejemplos realmente en la memoria. O sea que si realmente os interesa, lo podéis mirar en la memoria, que va junto con el vídeo. Y bueno, pues nada, agradeceros que miréis este vídeo y bueno, ante cualquier duda podéis contar conmigo para cualquier cosa. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Un saludo.